Hola, bienvenidos a la Hora del Té, un espacio para reflexionar y conversar sobre diversos temas de interés para toda la sociedad. En la emisión de hoy estaremos tocando una temática muy sensible, de mucha actualidad y también preocupante. Se trata del embarazo en la adolescencia. Recuerde que este tema tiene mucha repercusión en el ámbito individual y también familiar. Por ello contaremos con la presencia en el estudio de una especialista invitada y una de nuestras reporteras ya se encuentra en exteriores recogiendo opiniones al respecto. Quédese con nosotros, ya comienza la Hora del Té. Aun cuando los medios de comunicación ofrecen información sobre los riesgos del embarazo en la adolescencia, en las escuelas se imparten charlas educativas y el acceso al conocimiento y a la investigación está cada vez más fácil. Muchas jóvenes no toman las medidas necesarias cuando inician su vida sexual. Y para adentrarnos en el tema, le propongo darle la bienvenida a la periodista Yanidis Blanco, quien ha recogido algunas opiniones en la calle. Hola, un placer tenerte en nuestro programa. Adelante. Gracias, Marielis. Un saludo para ti y para todos los televidentes. En este primer momento de entrevistas le estaremos dando respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué opina usted del embarazo en la adolescencia? Acompáñenme. El embarazo en la adolescencia trae riesgos para la salud de la futura madre, en este caso la adolescente, porque en esa edad sus órganos reproductores femeninos todavía no están maduros para realizar esta función de la maternidad. El embarazo en la adolescencia es un error porque la mujer no está todavía, sus órganos no están preparados para procrear. Y entonces hay veces que salen niños que tienen problemas de retardo y esas cosas. Creo que el embarazo en la adolescencia es un error muy grande. Porque la juventud tiene muchas oportunidades hoy en día de estudiar, de superarse. Sobre todo las madres que tienen que estar al tanto de esas cosas y enseñarles y tener confianza con sus hijas para que no, siendo tan niñas, se embaracen. Y ya a la vez que tengan un embarazo, tener un hijo no es que pese, pero sí dificulta la superación de ellos en el futuro. Un hijo siempre es bien recibido, pero en estos casos de la adolescencia no es una buena opción. Y hasta aquí este primer momento de entrevistas. Volvemos ahora al estudio en la Hora del Té. Después de ver algunas opiniones sobre el tema centro de hoy, se impone darle la bienvenida a nuestra invitada de la tarde. Se trata de la psicometrista del Centro de Diagnóstico y Orientación de Santa Cruz del Norte, Josefa Faxas. Bienvenida a nuestro espacio, un placer tenerte nuevamente acá en la Hora del Té. Muchas gracias a ustedes por nuevamente invitarme al programa. Fefa, me gustaría comenzar hoy preguntándole, ¿qué es la adolescencia y cuándo comienza esta etapa? Ajá, mira, el tema de hoy está bastante interesante. Mira, la adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social. Es decir, que es una etapa donde el individuo comienza a desarrollarse, pero va a ser posterior a la niñez y antes de la adultez. Va a ser lo que es la adolescencia, la etapa de la adolescencia, pero que es una etapa también de constante cambio y de constantes interrogantes, tanto por el adolescente como por los padres y los adultos cercanos al adolescente, dígase maestros, dígase familiares, y ellos están en constante desarrollo, en constante cambio. Por tanto, podemos decir también que es una etapa donde van a enriquecer sus valores y van a enriquecer su aprendizaje. Van a estar aprendiendo nuevas cosas. Quieren ser independientes, tienen que buscar su propio yo, pero a la vez hay que ir controlando esta etapa porque es importante controlar esta etapa para
para que se desarrolle el adolescente de una forma adecuada, de una forma armónica, de una forma que como queremos que sea la generación del futuro. Y entonces tenemos que ir controlando esta etapa. Es una etapa de control, es una etapa de conflicto, es una etapa de cambio constante desde el punto de vista, como ya te dije, biológico, físico, psicológico, y hay que tener en cuenta eso, tanto padres como adolescentes. La etapa de la adolescencia va a transcurrir entre los 10 y los 19 años y se divide en dos fases. Existe una primera fase que es la adolescencia temprana, que va a transcurrir desde los 12 hasta los 14 años, y una etapa de adolescencia tardía que va a transcurrir desde los 15 a los 19 años. Quiero aclarar algo, hay algunos autores que la han llevado hasta los 21 años, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud la dejó hasta los 19 años y esa es la que traemos, pero bueno, para conocimiento de los televidentes, hay algunos autores que la llevan hasta los 21 años. Fefa, ¿qué conflicto genera un embarazo adolescente? Mira, el embarazo adolescente no tiene una causa específica. No hay una causa específica para ese embarazo adolescente. Ahora, los conflictos mayores que agravan o que aparecen en el embarazo adolescente fundamentalmente es el abandono escolar. Deciden, con esta situación de un embarazo, ellas deciden abandonar lo que es la vida escolar. Y la inserción laboral prematura, lo que va agravando a esta adolescente, va perdiendo toda esa vivencia propias de esta etapa. Que como decimos popularmente, va quemando las etapas. Va quemando las etapas. Y entonces, ¿qué sucede? Que ella va perdiendo todas esas vivencias que tiene el adolescente, esa vida escolar tan linda, esas vivencias que tienen ellos que se quieren independizar, todas esas cosas se va perdiendo en esta etapa. Ahora, además de constituir un riesgo médico, porque es un riesgo médico y hay que tener presente que el embarazo adolescente es un riesgo médico muy elevado, tiene un riesgo médico elevado, llevan aparejado las dificultades socioeconómicas y emocionales para la futura madre. Y entonces ahí aparece lo que le llamamos en la psicología, aparece el síndrome del fracaso. Voy a explicar un poquito qué cosa es este síndrome. El síndrome del fracaso, que no es otra cosa que el resultado y la experiencia que no esperábamos. Un adolescente no espera, aunque tenga las relaciones sexuales, no va a esperar quedar embarazada. Y entonces esta es una de las características del síndrome del fracaso, que ellos van a experimentar resultados que ellos no esperaban. No esperaban estos resultados de un embarazo con la relación sexual que tenían, ¿verdad? Que también va a producir una sensación de pérdida profunda que va a tener como consecuencia las expectativas que yo tenía como adolescente, no las voy a cumplir. Entonces, es por eso que se le llama el síndrome del fracaso, porque nada de lo que yo tenía proyectado, nada de lo que yo tenía planificado como adolescente va a ocurrir con este embarazo en la adolescencia, con este embarazo precoz que yo voy a sufrir como adolescente. Y entonces yo digo sufrir porque el embarazo es cambio. Más adelante vamos a ver en el transcurso del programa todas las cosas que puede acarrear este embarazo en la adolescencia. Pero fundamentalmente va a afectar la personalidad del adolescente. Sí, muchas veces hacemos un poco de rechazo a ese bebé que recién nació porque lo achacamos como el culpable de la situación que estamos viviendo en este momento. Así, vamos a ver más adelante. Entonces, que vamos a hablar todas esas cosas. Le propongo hacer una pequeña pausa, tomar un poquitico de té y en breve reanudar el diálogo, ¿le parece? Claro. Además de todo el factor psicológico que trae asociado un embarazo en la etapa de la adolescencia, existen riesgos para la salud que pueden poner en peligro la vida de la gestante. El embarazo en la adolescencia constituye un preocupante fenómeno social en el mundo. Jóvenes de entre los 10 y 19 años de edad se enfrentan a este desafío. De igual forma, sus familias y comunidades. El embarazo en la adolescencia ocurre por muchas causas. Dentro de ella, lo más importante es el temor que tiene esa adolescente que todavía
como ya dijimos, no tiene autonomía, que niega estar embarazada, como que ella en su subconsciente, cuando tiene la falta del periodo menstrual, no tiene percepción del riesgo y lo niega. Es una de las causas. No se protege, y cuando ve la ausencia del periodo menstrual no es capaz de asumir el riesgo que va a correr. Entonces llega a nosotros tardíamente. Esa es una de las causas. Otra de las causas es la mala orientación que tienen sobre los métodos anticonceptivos que pueden estar utilizando. La importancia de prevenir el embarazo en la adolescencia radica en los riesgos que conlleva tanto para la madre como para el bebé. Durante el embarazo, ¿qué se puede presentar en una adolescencia? Uno, como dije, esos órganos no han completado su desarrollo. Es un ser que está en desarrollo y que aparte va a traer otro ser al mundo. Por lo tanto, va a padecer de anemia, porque todavía él se está desarrollando, necesita más nutrientes. Entonces, él va a estar desarrollándose y a la vez va a estar desarrollando otro ser. Una de las causas es que va a tener anemia. Otra de las causas es que va a tener un niño bajo peso, porque tiene que nutrir a 2 personas. A ella como que está en crecimiento, más el niño que se está formando. 2, como biológicamente ese útero no ha alcanzado su desarrollo, pues la prematuridad es otra de las causas que va a tener. Además, por ejemplo, la preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, se ve en las edades extremas de la vida. Es otra de las causas que podemos tener en la adolescencia. Fíjense todas las complicaciones que puede tener una adolescente cuando se embaraza. Y a la hora del parto no tenemos una pelvis preparada psicológicamente, esa embarazada no está psicológicamente preparada para asumir ese parto. Y después del nacimiento, los cuidados de recién nacido. Es una paciente que no tiene desarrollo ni biológico ni intelectual para asumir los retos de un bebé. Es importante que se implementen programas con el fin de fomentar la cultura de prevención del embarazo en la adolescencia, dirigidos tanto a los jóvenes como a las familias. Con la adolescencia tiene que trabajar mucho la familia, los sistemas educativos, el sistema de salud, el gobierno. Esa persona necesita mucho apoyo y que estemos continuamente conversando con ella, orientando a esa persona. Hay que estarle continuamente dando charlas. Yo creo que, por ejemplo, en los centros educativos hay que, ahora que es un momento que no contamos con anticonceptivos, se le puede dar una explicación alrededor de los riesgos de asumir una relación sexual desprotegida. Pero a la vez, si vamos a tener la relación sexual, explicarle cómo es la dinámica del ciclo sexual. El personal médico del norteño territorio juega un papel fundamental en la prevención y asistencia del embarazo en adolescentes. Este fenómeno también requiere atención prioritaria por parte de la sociedad en su conjunto. Para la hora del té, Carlos Vélez. De vuelta con nuestra invitada, continuamos dialogando acerca del embarazo en la adolescencia. Fefa, ¿qué consecuencias a nivel psicológico puede tener una adolescente al embarazarse? Fefa, ¿qué consecuencias a nivel psicológico puede sufrir una adolescente al embarazarse? Mira, vamos a hablar fundamentalmente de, primeramente, un bosquejo de cosas que por lo general de este embarazo precoz. Mira, este embarazo precoz por lo general no es planificado y no es deseado. Son dos cosas que están unidas. Ni se planifica ni se desea a esta edad. Pero va a producir episodios de desorientación e incertidumbre en el adolescente, que trae persecuciones negativas desde el punto de vista psicológico.
Podemos citar desde el punto de vista psicológico los cambios que producen el embarazo, porque el embarazo en sí produce cambios en el organismo de la mujer, pero aparejado va a existir los cambios del embarazo, pero sumado a esto los cambios de la etapa del adolescente. Te dije que la etapa del adolescente, cuando empezamos el programa, es de cambio constantemente. Entonces se van a sumar estos dos cambios, porque el embarazo como tal, esta etapa de gestación, trae cambios orgánicos, físicos en la mujer, pero también el adolescente va a tener cambios en su desarrollo, es decir, que se van a unir estos dos cambios. Entonces va a traer como resultado, desde el punto de vista psicológico, los temores. Va a existir también el deterioro en la autoestima. También el desequilibrio emocional del adolescente, la depresión, ansiedad, angustia, sentimientos de culpa, que era lo que tú mencionabas ahorita, sentimiento de culpa. También va a tener, van a tener intentos de aborto y en ocasiones llegan al suicidio. Porque si no tienen correctamente la orientación, o depende también de la familia donde vive, si no hay una buena comunicación, en ocasiones ellas van a ingerir algún tipo de medicamento, algún tipo para abortar o para llegar al suicidio. Y hay que tener cuidado en cuanto a eso. Cuando esto sucede, que más adelante vamos a volver a hablar, vamos a volver a retomar, que si esto sucede en una familia hay que tener pasividad, hay que manejarlo de forma adecuada. Yo sé que es un evento que ninguna familia espera que un adolescente, ¿verdad?, salga en este proceso del embarazo. Pero hay que tener buena comunicación con esta adolescente que está sufriendo este cambio de embarazo, pero este cambio en la etapa del adolescente. Y entonces psicológicamente se van a afectar, fundamentalmente emocionalmente. ¿Qué va a traer eso consigo? Que todo el desarrollo del feto se ve también afectado. Y entonces vienen algunas afectaciones físicas que ya se trataron en el programa, pero vamos a mencionar la que más hemos visto. Por ejemplo, malnutrición, partos prematuros, la hipertensión gestacional, malformaciones congénitas del feto por este mismo sufrimiento fetal, de estas emociones y de estas afectaciones que tiene a la adolescente. Entonces tenemos que manejar bien esto cuando suceda. Ninguna familia quiere que suceda eso en su núcleo familiar, en su ámbito familiar, pero tenemos que tener cuidado con eso y tener buena comunicación con el adolescente. Y una vez que esto suceda hay que manejarlo de forma adecuada. Por eso se impone otra interrogante. ¿Cómo afecta este embarazo adolescente en el ámbito social y familiar? Ajá. Mire, este embarazo acarrea problemas sociales y acarrea también problemas familiares. Por ejemplo, entre los problemas sociales, la pérdida de la autonomía, la interrupción de las relaciones sociales y de las relaciones personales de la adolescente. También vamos a ver que el aplazamiento o el estancamiento del desarrollo personal. Realmente en esta etapa los adolescentes tienen muchos planes, tienen proyectos de vida y todo esto se va a ver aplazado, todo esto se va a detener con este embarazo en la adolescencia. Se detiene porque tú vas a pasar a un proceso que tú no lo estabas esperando, que tú no lo habías planificado como adolescente. El abandono escolar, como dije ahorita, que va a provocar sensación de frustraciones en la madre, porque realmente esa es la edad de estudiar. Entonces yo tengo que abandonar esta vida escolar y me voy a ver frustrada en cuanto a eso, en cuanto a mi proyecto de vida. Cambio, van a haber muchas ocasiones la sociedad discrimina. Hay personas que discriminan, mira eso con esa y critican, entra en la crítica y eso hay que tener cuidado también. La falta de la figura paterna, porque generalmente son relaciones ocasionales, son relaciones que no son para siempre, que son temporales más bien. Y entonces cuando el varón le comunican que la adolescente, la muchacha está embarazada, entonces ¿qué hace? Que la abandona. Es decir, que no hay una base como pareja, sino es una relación débil de pareja. Y entonces todas estas cosas también en lo social van a afectar. Y en lo familiar, en el ámbito familiar, por supuesto,
va a ser un golpe arrollador para la familia, va a ser un cambio importante en la familia, porque no lo tiene planificado. Es un embarazo que no se planifica y es un embarazo que no es deseado, como ya dije en varias ocasiones, y que va a traer cambio en todo el ambiente familiar de esa adolescente, de los padres, de abuelos, de todo el que conviva con esa adolescente, porque generalmente tienen que transitar este estado de gestación solas con la familia materna si es buena. En ocasiones son de familias disfuncionales donde sucede esto, y esta embarazada adolescente tristemente tiene que transitar ese periodo sola, en aislamiento, en soledad. Y entonces eso familiarmente va a afectar en todo, y generalmente empiezan las ansiedades, empiezan las preocupaciones, empiezan las incertidumbres, las depresiones en las familias. Y entonces generalmente ya pasó. Eso no es algo que yo quiero o no quiero. Si pasó, entonces tenemos que manejarlo en la familia. Hay que manejarlo de forma adecuada, con armonía. Cuando te toca una buena familia, si te toca una familia disfuncional, vas a transitar con frustraciones ese embarazo adolescente, donde se va a afectar el desarrollo del feto fundamentalmente. Y entonces es triste. De forma general en las comunidades, yo llamo, no sé, que manejen esto con armonía, con paciencia, pero sucede. En la sociedad de hoy sucede. Sí, es un tema bastante polémico y actual en nuestra sociedad. Por eso ahora la invito a ir hacia exteriores, donde ya está lista una de nuestras periodistas con algunas opiniones de los santacruceños sobre el tema centro de hoy. ¿Le parece? Vamos. Y usted continúe con nosotros en la hora del té. ¿Cómo cree usted que se puede prevenir el embarazo en la adolescencia? Es la siguiente interrogante que le estaremos dando respuesta en este segundo momento de entrevistas. Bueno, pienso que la prevención viene desde la casa. Desde las edades más tempranas se les debe hablar a las niñas lo que representa el riesgo de ser madres a edades tan tempranas. Pienso que hay muchos métodos que se están utilizando, y además hay mucha información sobre eso con personas calificadas que están preparadas para alertar a las niñas en este caso. No solo es decir que se pongan el condón, que se protejan, sino también la educación que deben llevar. La escuela puede ayudar con eso, puede ayudar la federación, haciendo reuniones donde inviten a las adolescentes, a toda la delegación, pero que inviten también a los adolescentes para darle charlas de salud. Y hasta aquí las entrevistas de hoy. Volvemos ahora al estudio con Marielis y su invitado en la hora del té. Fefa, ¿qué le recomienda a nuestra teleaudiencia acerca del tema centro de hoy, el embarazo en la adolescencia? Vamos entonces primero, antes de contestarte esa pregunta, vamos a ir hablando algunas de las cifras. Perfecto. Que yo traje de lo que está pasando hoy actualmente en este siglo XXI en Cuba, y fundamentalmente también en nuestro municipio de Santa Cruz. Mira, Cuba es un país que se encuentra entre las elevadas tasas de embarazos en la adolescencia. Es una de las naciones que más nivel de fecundidad alto de embarazo en la adolescencia. Ahora, generalmente cuando yo leíamos el estudio de muchas personas que han estudiado, que han hablado sobre el tema, hay que decir que la adolescente que comienza precozmente y a temprana edad la vida sexual activa, se encuentra entre los últimos 5 años alrededor del 50% de nacidos de madres adolescentes por cada 1000 mujeres en nuestro país. Es decir, que tienen que son menores de 20 años. Más del 50% de adolescentes tienen vida sexual. Es alarmante esa cifra. Más del 50% de las adolescentes tienen vida sexual a partir de los 13 años.
Esa es una cifra bien alarmante. Pero en nuestro municipio no está exento de eso. En nuestro municipio hay adolescentes con 13 años, 14 años que tienen vida sexual activa y que han tenido embarazos en la adolescencia. Hemos tenido niñas de primaria que han tenido embarazos en la adolescencia y hoy las vemos en nuestras calles, hoy las vemos en nuestras comunidades. Y eso hay que, cuando se estudia, se ve que es una cifra muy elevada en los últimos 5 años, que no sucedía así en años atrás, sino eso fue un estudio que estuvimos revisando a partir de los 5 años, hace 5 años que está sucediendo esto a nivel nacional. Y Santa Cruz está dentro de los municipios también que sufre este embarazo en la adolescencia. Por lo tanto, hay que hacer un llamado. Que hay que hacer un llamado, es algo alarmante que está sucediendo, como decías en otro momento del programa, que queman las etapas de la adolescencia. Es una etapa de cambio, como habíamos dicho, y entonces se cambia también esta vida que podían tener, una vida armónica, una vida social, una vida donde tienen diferentes oportunidades de alcanzar un futuro exitoso, y entonces lo interrumpen con este embarazo en la adolescencia. Y está pasando esto en nuestra nación. Un 50% de adolescentes que tengan vidas sexual activa con menos de 13 años, de 13 a 14 años, es alarmante. Y hay que hacer un llamado en cuanto a eso. Pero no solamente desde la familia, tenemos que incluir y tenemos que estar inmersos en eso todos. Todo lo que es familia, instituciones educativas, proyectos sociales que hay que hacer en las comunidades, pero también estudios que tienen que hacer los médicos, los enfermeros. Todos tenemos que volcarnos en cuanto a eso, porque realmente es triste, ¿verdad?, ver vidas frustradas de adolescentes porque sufran el embarazo de la adolescencia por una mala orientación, por un mal seguimiento, porque no se ha tenido en cuenta un trabajo preventivo adecuado para evitar este tipo de embarazo. Entonces lo que le exhortamos es eso, que nos unamos todos para evitar que lleguen a eso. La vida sexual hay que enseñarla en las escuelas, en la familia. Hay que enseñar cómo yo me tengo que proteger cuando yo tengo una vida sexual activa, pero hay que enseñar también cómo yo puedo evitar un embarazo en la adolescencia. Y eso hay que conversarlo con el adolescente, hay que conversarlo con nuestros hijos, hay que conversarlo con los jóvenes, porque realmente la nación sufre eso en cuanto a... Y entonces el riesgo en la medicina es muy elevado en cuanto a eso, porque eso es riesgo para la medicina, para la salud pública, es riesgo un embarazo en la adolescencia. Es que el organismo todavía no está preparado. El organismo no está preparado. Y ¿qué pasa? Que cuando nace este niño, si te toca una familia funcional, generalmente son las familias, los padres, los abuelos, los que asumen la crianza de este niño, ¿verdad? Y entonces si te toca una disfuncional, eres tú como adolescente quien tiene, y no están preparados para eso, ni psicológicamente, ni física, no es que no están preparados para asumir este rol de madre, es un rol de familia. Y es ahí donde vemos los casos de las adolescentes que tienen un bebé en brazos y que quieren dejárselo a la vecina de al lado, a la tía, a la prima, para poder salir a fiestas, para poder descansar, porque psicológicamente, como usted decía, no están preparados para eso. Y entonces buscan el refugio en la persona que tengan más cercana. Y entonces quien sufre eso es el bebé, este niño que está creciendo. Y entonces tenemos que luchar entre todos, unirnos entre todos y hacer un trabajo preventivo en cada comunidad. Hacer un trabajo preventivo desde la familia, ya dije, las instituciones educativas, y todos unirnos para entonces poder lograr evitar y prevenir estos embarazos precoces, que lo único que traen es dañar, ¿verdad?, tanto al adolescente como como al niño que va creciendo. Muchas gracias por su comparecencia hoy en la hora del té. Ha estado bastante polémica, bastante completa toda su explicación, y espero que la teleaudiencia le haya prestado pues bastante atención. Bueno, esperamos que logremos evitar este tipo de fenómenos, este tipo de problemática en la sociedad. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre quedan abiertas nuestras puertas para usted. Hasta un próximo encuentro entonces. Y a usted, amigo televidente, lo esperamos dentro de 7 días aquí en La Hora del Té. Y ahora sí, Fefa, disfrutemos nuestro té. Qué rico.